Bien, tenemos este ejercicio de combinación de funciones. Recuerda que combinación es un sinónimo de operaciones con funciones, es decir, vamos a combinar, nos dan dos funciones, esta f de x y esta g de x, y las tenemos que combinar con las operaciones suma, resta, multiplicación, división, la multiplicación por un escalar y una resta pero evaluada en el 2. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el inciso A o con el punto A. Nos dice que vamos a hacer la operación f más g de x. Recuerda que te lo pueden escribir de esta manera o te lo pueden escribir de esta manera, f de x más g de x. Esto y esto implica hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para que no te vayas a confundir. Otra cosa que puede causar confusión es el paréntesis. Estamos acostumbrados de repente a que el paréntesis implica una multiplicación. Aquí no es sumar las funciones y después multiplicar por x. Aquí es la suma de las funciones y ambas dependen de x. Aquí es esta función que depende de x y esta función g que también depende de x, ¿no? Son las diferentes formas como se puede llegar a leer. Entonces esto y esto implican la misma operación. ¿Qué tenemos que hacer? En realidad son operaciones algebraicas. Tenemos que hacer la suma de f de x, que este es el comportamiento de f de x, más la función g de x, que este es su comportamiento. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esa suma. Vamos a indicarla, la suma de f de x recuerda que es 3x menos 1, a esto le vamos a sumar la función g, que es x al cuadrado más 3x. Bien, pongo los paréntesis porque cada una de sus funciones tiene un comportamiento diferente. Sin embargo, como es una suma, al quitar los paréntesis no pasa nada con los elementos de estas funciones. Es decir, que nos queda 3x menos 1 más x al cuadrado más 3x. Y aquí recordar las operaciones algebraicas, ¿no? Te voy a dejar los links para que veas ese tema. La suma o resta algebraica solamente se puede hacer con términos semejantes. Voy a empezar con el primer término, que es el x al cuadrado. No hay otro término con x al cuadrado, por lo tanto lo dejamos igual. 3x más 3x son términos semejantes, por lo tanto 3x más 3x es 6x. Y después vemos que tenemos un menos 1. Ya no nos quedan términos semejantes, por lo tanto el resultado de la suma de f de x más g de x es x cuadrada más 6x menos 1. Este sería el resultado del primer punto. El siguiente punto es f menos g de x. Recuerda que esto se puede escribir como f de x menos g de x, por lo mismo que expliqué en el inciso anterior. Y vamos a restar la función f de x, que es 3x menos 1. Le vamos a restar x cuadrada más 3x. Bueno, podemos poner paréntesis a ambas funciones. Es recomendable llegar a un punto en que evites esos pasos. 3x menos 1, quitando el paréntesis no cambia, queda igual. Pero x cuadrada más 3x, como aquí hay un menos que antecede al paréntesis, se tiene que multiplicar el signo por cada término de este binomio. Menos por más, menos. Y menos por más, menos. ¿Sí? Como le antecede un signo negativo, cambian de signo los términos del paréntesis. Y aquí una vez más serían términos semejantes, buscar términos semejantes. Vamos a poner el menos x al cuadrado, no tiene término semejante. Y 3x menos 3x es 0. Se anula y nos queda menos 1. Y este es el resultado de la resta f menos g, que ambas dependen de x, o f de x menos g de x. El siguiente punto es la multiplicación. Nos dicen que es f por g, que ambas dependen de x. Lo puedes ver también como f de x por g de x. Si no hay un signo de más o menos, puede ser un puntito, también sería multiplicación, pero si no vemos nada, implica una multiplicación. Por lo tanto, tenemos que hacer la multiplicación de 3x menos 1, que multiplica a x al cuadrado más 3x. Aquí es, bueno, una multiplicación de binomio por binomio. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, 3x por x al cuadrado es cada uno de los términos del primer binomio multiplicado por cada uno de los términos del segundo binomio. Entonces, nos va a quedar 3x por x al cuadrado, esto es 3x al cubo, siguiendo las leyes de los exponentes.
3x por 3x son 9x al cuadrado, menos 1 por x cuadrada, menos x al cuadrado, y menos 1 por 3x menos 3x. Si nosotros agrupamos términos semejantes, vemos que nada más son estos dos, por lo tanto el 3x cúbica va a quedar igual. 9x cuadrada, le quitamos una x cuadrada, nos quedan 8x al cuadrado y menos 3x. No hay términos semejantes, por lo tanto este es el resultado de la multiplicación de f por g de x. El siguiente nos dice que es la división de f entre g, ambas dependen de x, lo podemos ver escrito como f de x entre g de x, implica lo mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es la función f de x, que es 3x menos 1, entre la función g, que es x al cuadrado más 3x. Aquí ya está estructurado. Y vemos que es un polinomio entre un polinomio, pero el numerador es de menor grado que el denominador, entonces conviene dejarlo así, ¿no? Si se pudiera hacer una factorización para poder simplificar, se haría. En este caso, este es el resultado más fácil al que podemos llegar con la división de estas dos funciones. El siguiente caso es un medio de f que depende de x. Esta es la multiplicación por un escalar, es decir, que esto es lo mismo que un medio que multiplica a la función f de x. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un medio, esto va a ser igual a un medio que multiplica a la función 3x menos 1. Si multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, nos quedaría como 3x menos 1 entre 2, o lo podemos escribir también como 3x entre 2 menos un medio. Incluso podemos separar la fracción, es decir, 3 medios de x menos un medio. Cualquiera de estos resultados es correcto. Y por último tenemos la función g menos f de 2, g menos f evaluado en 2. Recuerda que cuando tenemos este 2 no es multiplicar por 2, sino es evaluar en 2. Lo podemos ver también escrito como g de 2 menos f de 2. Aquí hay varias formas de hacerlo. Sustituir el 2 al inicio, ¿no? Y después hacer la resta, o estructurarlo con la x y después sustituir el 2. Ahí es como ustedes prefieren. Entonces, vamos a poner la función g, que es x cuadrada más 3x, pero en 2. O sea, en el lugar de la x ponemos el 2. Por lo tanto, nos quedaría 2 al cuadrado más 3 por 2. A esto le vamos a restar 3 por 2 menos 1. Si te fijas, esta es la función g, pero en lugar de la x el 2. Esta es la función f, pero en lugar de la x el 2. Y hacemos las operaciones. 2 al cuadrado es 4, más 3 por 2 es 6. Aquí es 3 por 2 son 6, menos 1, 5 positivo por menos 5. ¿No? Entonces, bueno, pues aquí ya nos van a quedar 10 menos 5, y 10 menos 5 son 5. Entonces, f menos g evaluada en 2 es igual a 5. Te decía que lo podemos hacer al principio, es decir, cuánto es nuestra función g evaluada en 2, g de 2, es lo que hayamos puesto aquí, que serían 10. Y la función f evaluada en 2 es lo que tenemos aquí, 6 es 5. Y al hacer g menos f evaluada en 2, aquí están ya evaluadas en 2, g menos f, 10 menos 5, daría 5, y también puedes llegar hacia el resultado. Espero que te hayan servido estos ejemplos, estos ejercicios. La práctica te va a ayudar a hacerlo mucho más rápido y se basa en el tema de operaciones algebraicas.